Muy bien, bienvenidos hoy lunes a las 8:45. Le extraña nuestra presencia, pero hemos permutado con la pareja que tradicionalmente les informa los lunes. Así que hoy vamos a abordar dos temas de interés, tanto Ana Lucía Mazariegos, quien me acompaña, como un servidor. El primero se refiere al juicio o a la audiencia de discrepancia llevada hoy a cabo en relación con dejar sentados los delitos que actualmente todavía tiene en el país el expresidente Jorge Serrano Elías. Para ello nos acompaña Javier Monterroso, que es asesor de la Fiscal General. Javier, muy buenas noches. Como ya le dije, nuestra compañera Ana Lucía, que como es la única dama en la mesa, pues te deseamos lo mejor y te dejamos que comiences con las preguntas. Gracias, Pedro. Buenas noches, señor Monterroso. El día de hoy, la defensa del expresidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, estaba realizando esta solicitud en cuanto a que se le pudiera empezar a aplicar la Ley de Reconciliación Nacional. ¿Por qué es que esta solicitud no le fue aprobada a la defensa del exmandatario? Bueno, el Ministerio Público reiteró ante el juez que controla el caso el 5 de septiembre de este año la solicitud de captura contra el exmandatario Jorge Serrano Elías. La respuesta de la defensa del exmandatario fue pedir esta audiencia de discrepancia, porque no estaba de acuerdo con lo que pedía el Ministerio Público y lo que autorizó el juez, que era reiterar las órdenes de captura. Recordemos que este señor lleva ya casi 20 años prófugo del país, y lo que se estaba buscando con reiterar las órdenes de captura es mantener vigente el caso. Los casos, cuando no tienen movimiento durante cierta cantidad de años, se sobreseen. En este caso, el Ministerio Público no quiere dejar morir este caso y por eso reactiva la orden de captura cada cierto tiempo. El 5 de septiembre fue reiterada y por esto esta defensa del exmandatario. Ahora, pidieron varias cosas. Pidieron que se cerrara el caso, que se desestimara toda la denuncia, que se cambiara el juez y, digamos, lo más particular fue que hayan pedido que se aplicara la Ley de Reconciliación Nacional, cuando es evidente que este caso no tiene nada que ver con la Ley de Reconciliación Nacional. Recordemos que la Ley de Reconciliación Nacional es la que establece que por los delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno, por los actores involucrados directamente en conflicto armado interno, salvo los delitos de lesa humanidad, genocidio, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, se puede tener amnistía. Pero en este caso es evidente que los delitos a los que se le acusa al exmandatario no tienen nada que ver con los delitos de conflicto armado interno. Javier, hay tres, en un comunicado de prensa que emite el expresidente, hay tres extremos que nos gustaría que nos comentara. Uno se refiere a la no presencia de la jueza que en teoría les convocó. Lo mismo ocurre con el fiscal. Ellos dicen, o él dice, convocó la jueza Ligia Pérez y al final apareció la jueza Judice Caida. También en relación con el fiscal. ¿Estos cambios tienen algo que ver con la sentencia? ¿Puede modificar? ¿Se puede apelar? ¿Por qué ocurre? En lo absoluto, no tiene ninguna relevancia que esté el juez que es titular o que el juez esté suplente. Por alguna razón la jueza fue sustituida por otra que se prevé en el ordenamiento jurídico. Incluso en un mismo caso pueden variar los jueces en algún momento. Y también con los casos de los fiscales. Los fiscales tienen que rotarse de acuerdo a la carga de trabajo que tengan. Si un mismo caso está asignado a un fiscal que tiene una audiencia en otro juzgado, pues lo sustituye otro. Igual, tanto la persecución penal como el juzgamiento son actividades institucionales, no personales. No es el juez nada más, sino que es el organismo judicial, es el Ministerio Público el que actúa en esta forma. Incluso la defensa puede ser sustituida cuando en un momento el defensor no puede acudir a un debate, puede presentar otro defensor con el mandato correspondiente. Desde 1993, el expresidente Serrano Elías está exiliado en Panamá. ¿Qué esperanza podrían tener los guatemaltecos en cuanto a que finalmente se le vaya a aplicar la justicia por los más de 14 delitos que se les indican? Bueno, el Estado de Guatemala ha solicitado en 2 oportunidades su extradición de Panamá. La última fue en el año 1996. Panamá 2 veces ha dicho que no a esta solicitud de extradición. No se debe perder la esperanza. Posiblemente él se vaya a viajar hacia otro país que no sea Panamá, donde la orden de captura internacional sí pueda ser ejecutada. Posiblemente las autoridades panameñas cambien su posición en relación a la solicitud de extradición, o posiblemente, como pareciera en este caso ser,
él quisiera ser un guatemalteco consciente y quisiera enfrentar la justicia del país y pudiera personarse a enfrentar el juicio. En este caso, al no estar presente él, no puede ejercer su pleno derecho de defensa. No puede haber un juicio sin la presencia de un sindicado ante un juez competente y ante el Ministerio Público. De repente quiere enfrentar la justicia de los guatemaltecos porque cometió delitos en Guatemala y se presenta valientemente y se puede juzgar. Y ahí se discutirá el fondo del asunto, qué delitos cometió, qué delitos pueden discutirse ante los tribunales. Él dice en su comunicado, dice, en 20 años el Ministerio Público no ha aportado ninguna prueba que indique mi culpabilidad. Aunque no sean todos, sustancialmente después de esta audiencia de discrepancias, ¿cuáles son los cargos que están vigentes, que debe de enfrentar, independientemente de que luego se demuestre que tenga o no tenga razón? Actualmente hay 14 delitos de los cuales se les indica. Son delitos que van desde un orden eminentemente político, como violación a la Constitución, rebelión, abuso de autoridad, abandono del cargo, usurpación del cargo, hasta delitos vinculados ya a malversación de fondos, corrupción, peculado, fraude, apropiación y retención indebidas por diversos hechos. Pruebas hay muchas, pruebas hay bastantes, incluso los mismos decretos que él aprobó, el decreto 1-93, o el decreto 2-93, que es el que disuelve el Congreso, o el que disuelve a la Corte Suprema de Justicia y nombra a una presidenta de la Corte Suprema de Justicia al mismo presidente. Eso ya constituye una prueba material, un decreto firmado por él mismo, donde evidentemente y flagrantemente viola la Constitución. Pruebas hay muchas, hay testimonios de sus exministros, testimonios de sus ministros, hay prueba documental, videos, etcétera, y hay suficiente prueba para pedir la orden de captura internacional. Pero esas pruebas indican a Serrano Elías de los delitos de violación a la Constitución de ese entonces, pero también existen pruebas contundentes y el Ministerio Público podría garantizarle a los guatemaltecos que hay pruebas fehacientes que lleguen a sindicar a Serrano Elías de los demás delitos que se llegan a salir de la esfera de la violación a la Constitución, como lo es el peculado y otros delitos de los cuales usted habla también, que no son de índole político, por así decirlo. Claro, hay bastante evidencia en ambos casos. Lo que sucede es que no se puede perfeccionar, digamos, la persecución penal mientras el sindicado esté ausente. Cuando el sindicado está ausente ya se empiezan a discutir los hechos, se empiezan a discutir las pruebas, se presentan pruebas de descargo, se dan ante el juez estas valoraciones y es el juez el que decide. Pero en Guatemala no está establecida la defensa en ausencia, ¿verdad? Y en este caso se sabe dónde está. Él, si plantea que no hay pruebas suficientes, pues debería enfrentar la justicia. Llevamos ya, según he entendido, más de una decena de años desde que por última vez se pidió la extradición. ¿Hay voluntad o posibilidad o es una línea estratégica del Ministerio Público volver a pedir una extradición a Panamá? ¿O estos son temas que están encajonados en tanto en cuanto el país centroamericano nunca respondió afirmativamente? ¿Qué expectativas hay de volver a replantear este tema? Lo que sucede es que Panamá tiene un sistema jurídico poco anuente a colaborar en las extradiciones cuando son exmandatarios. Recordemos también el caso de Abdalá Bucaram, ¿no? El de Ecuador, que también está en Panamá y no ha podido ser llevado ante la justicia de en este caso, su país. El Ministerio Público estaría dispuesto a solicitar nuevamente su extradición si hubieran posibilidades reales de que esto prosperara. Actualmente estamos evaluando si se solicita nuevamente. Ya se ha hecho un estudio o algún rastreo, por así decirlo, de algunos lugares que podría ya haber visitado el expresidente Serrano Elías, en los que sí se pudiera tener la colaboración de esos estados para exigir la extradición. Y si en caso no se conoce que haya visitado otro país, ya existen las pláticas, las conversaciones y negociaciones del Estado guatemalteco con cualquier otro estado para que en caso de que él llegara a viajar o se dignara en venir, se le pudiera aplicar la justicia. Ese es un tipo de información que no se puede proporcionar. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que desde el año 93 y posteriormente también se embargaron muchos bienes que pertenecían al señor Serrano Elías, se arraigaron otras bienes inmuebles y bienes inmuebles que pertenecían a él, que aún están sujetos a un proceso, ¿verdad? Las comunicaciones que tiene el Ministerio Público y las autoridades judiciales con todos los países, cuando se emite una orden de captura internacional, se dan diversas alertas. Entonces, lo que se debería hacer en este caso es que los países que cooperan con Guatemala, cuando alguien pasa sus fronteras, los alertara
automáticamente el sistema de detección de personas que tiene cada país. Javier, hemos visto una concurrencia, actuaciones de orden judicial, penal, de investigación por parte del Ministerio Público, publicación de un libro por parte del expresidente, La Guayaba tiene dueño, y también la llegada al poder del general Pérez Molina, que en algún momento formó parte de un círculo no necesariamente próximo al exmandatario, pero no necesariamente designado por él o en connivencia con él. ¿Cómo analizamos esa concurrencia o qué interpretaciones se le puede dar? Pues podría ser de diverso tipo. En el caso del Ministerio Público, la última vez que se había solicitado, reiterado, la orden de aprehensión era en febrero del 2010. Entonces era ya más de 2 años después. Nos pareció importante reiterar esta aprehensión debido a eso mismo, ¿verdad? Que había un ambiente que posiblemente se quería reactivar el caso. Recordemos que después del libro, el mismo abogado de Jorge Serrano Elías empieza a transitar en tribunales, a sondear con los jueces, a presentar algunas solicitudes a los juzgados y al propio Ministerio Público. Entonces decidimos que es un momento oportuno para reiterar la orden de captura. Evidentemente, si la persona se quisiera entregar, pues también se tendría que garantizar el debido proceso, el derecho de defensa. Tenemos un proceso acusatorio donde el juez es una institución, el Ministerio Público es una institución, que todos tienen derecho de defensa, lo cual garantizaría un juicio justo. Creo que el Ministerio Público en este caso reacciona ante la publicación del libro, pero más que todo ante los intentos del abogado de Jorge Serrano de activar el caso. En este mismo libro de La Guayaba tiene dueño, se hacen fuertes declaraciones o denuncias en contra del presidente de la República, Otto Pérez Molina. ¿Podría ser lógico esperar que el expresidente Jorge Serrano Elías decida regresar a Guatemala cuando está el gobierno de Otto Pérez Molina en funciones? No podría dar una opinión al respecto, sería el propio Jorge Serrano a quien deberían de preguntarle, pero si su abogado empieza a volver a remover el caso, me imagino que es por alguna razón. Podría ser una estrategia de marketing, como lo comentábamos hace poco, para vender más libros, o podría ser una voluntad real de apersonarse ante la justicia guatemalteca. Apenas en un minuto que nos queda, Javier, ¿qué probabilidades hay de que el presidente cumpla, el expresidente Serrano, aquel anuncio de yo quiero ir a Guatemala, realmente yo quiero someterme a la justicia? Si aquí viniera, ¿qué le depararía nada más pisar territorio nacional en función del tal y como está la situación jurídica? Lo primero sería ser capturado definitivamente y llevado ante juez competente, ¿verdad? Para que se le leyeran sus derechos, para que se le informara de las acusaciones que pesa sobre ellos y posteriormente para que tuviera su primera declaración en la cual se decide si se liga a proceso, si se le da una medida sustitutiva o una medida de prisión preventiva. En este caso particularmente, por los años que ha estado fuera se prevé un peligro de fuga, evidentemente. Por su categoría de exmandatario y porque todavía tiene algunas redes de apoyo, se prevé también un peligro de fuga, parecido a lo que hizo el expresidente Portillo, ¿verdad? Cuando vino a Guatemala después de varios años de estar prófugo, era evidente que tenían que tener una situación donde se asegurara su permanencia en el juicio y en el país. Muy bien, pues vamos a terminar la entrevista, hemos llegado a tiempo. Queremos agregar que se solicitó la presencia del abogado del señor Serrano Elías, pero lastimosamente declinó venir, así que por eso únicamente tenemos la opinión del Ministerio Público. Javier, muchísimas gracias por estar aquí explicando todo esto, y como ven ustedes, pues tenemos que pensar qué presidentes elegimos, porque ya tenemos 2, uno encarcelado y otro prófugo. No es un buen récord para un buen país. Vamos a regresar en pocos minutos sobre lecciones aprendidas de otra crisis. No se muevan.